Bien, queridos hermanos, bueno, pues ya terminamos la catequesis de seguimiento de Jesús 1. Y en el último bloque vimos la importancia de una buena confesión. Anteriormente hablamos del pecado, de esta relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con cada uno de nosotros y nosotros con cada una de las personas de la Trinidad, entendiendo así que el pecado va cortando esa relación personal con el Dios Trino. Hoy, para complementar esta catequesis, quisiera hablarles del perdón. Entender el perdón pues desde la perspectiva de Dios y la perspectiva que vamos entendiendo nosotros como seres humanos. Y es que humanamente para nosotros es a veces imposible entender el perdón, pero para Dios no es imposible. Esto es una de las mayores riquezas de la confesión, el poder obtener el perdón de Dios. El perdón sin límites y con la única condición de estar verdaderamente arrepentidos y querer cooperar con la gracia que Dios nos regala por medio de la confesión. Dios, en medio de su infinita bondad, sabe que los seres humanos necesitamos de signos sensibles para poder experimentar de manera concreta las realidades invisibles. Nadie se siente perdonado si al pedir disculpas recibe a cambio el silencio de su agresor. Necesita un gesto, una palabra, un signo de perdón. Este signo sensible del perdón de Dios se hace concreto en las palabras del sacerdote en el momento de la absolución. Ya en los temas anteriores, pues nosotros veíamos cómo para el sacramento de la reconciliación es necesario nosotros prepararnos adecuadamente y decir nuestros pecados al confesor. Y en ese paso, pues obviamente viene el hecho de que Él nos escucha, pero también nos pone una penitencia. Pero antes de esa penitencia viene precisamente ese perdón de parte de Dios por medio de la absolución. Dios realmente nos perdona y borra de nuestro corazón las heridas de los pecados reales, de faltas conscientes y vergonzosas. Su misericordia es capaz de restablecer nuestros corazones y devolvernos un espíritu nuevo, renovado en su gracia, en amistad y cercanía con Él. ¿Por qué no valorar entonces el gran regalo de este gran sacramento? ¿Por qué privarnos del impulso de gracia que nos otorga recibirlo solo por vergüenza o miedo? Y es que yo creo que más que vergüenza y miedo es entender un poco lo que es el perdón. Por eso es importante entender que ya nos decía un santo, el demonio te quita la vergüenza al pecar y te devuelve aumentada al confesar, ¿sí? O sea, cuando pecamos no nos da pena, pero cuando nos confesamos nos da muchísima pena haber cometido ese pecado. No permitamos que la vergüenza o el miedo nos mantenga alejados de la bondad de Dios, un Padre bueno que nos espera en el confesionario para abrazarnos como al Hijo pródigo. Y es que, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos, hacemos la oración del Padre Nuestro, en una parte muy concreta decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando decimos perdona, estamos hablando en algo no solamente en el pasado, sino en el presente y también en el futuro. Es un perdonar para siempre. Es este compromiso constante de perdonar en todo momento. Tanto cuanto yo quiero el perdón de Dios, debo también perdonar al que me ofende para poder entender este sentido del perdón y no cerrar mi alma, porque el que no perdona pues se limita a interactuar con el perdón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si es que un cristiano quiere el perdón de Dios, tiene que aprender a perdonar. El perdón no está condicionado, o sea, Dios no nos condiciona, no has perdonado, yo no te perdono. No es que sea así, sin embargo, en cuanto nosotros no perdonamos, vamos cerrando nuestra alma. Si una persona que le ha hecho mal a otra y se siente mal y pide perdón a Dios, pero no pide perdón a la persona que ofendió, esta persona no se está abriendo a Dios, o sea, está cerrando su alma y no está experimentando verdaderamente el perdón de Dios. Cuando alguien le pide perdón a Dios por una cosa, pero no está dispuesta a perdonar a Dios, a perdonar a su hermano por otra cosa muy distinta, entonces
no está abriendo su alma al perdón. Sí, a veces hacemos alusión a este pasaje del Evangelio en donde el dueño le perdona a uno de los trabajadores pues una cantidad exagerada de una deuda muy grande. Sin embargo, por una deuda mínima se encuentra uno de sus hermanos y está a punto de matarlo, lo acusa, lo manda a la cárcel cuando su deuda era menor, ¿no? Imagínense, a veces nosotros ofendemos en un gran pecado a Dios, pero no somos capaces de perdonar a nuestro hermano. Para el perdón hay que tener una disposición completa en el corazón. Y bien nos lo dice el Evangelio, ¿qué mérito tiene amar al que nos ama? Tenemos que amar a los que nos odian. ¿Y cómo sé yo que alguien me odia? Bueno, pues de sobra lo sabemos, ¿no? Cuando alguien habla mal de nosotros, cuando nos critican, cuando nos ofenden, pero dice, el mérito está en amar a los que nos odian y no solamente en amar a los que nos aman. Y es que esta es la característica principal del cristianismo. El cristiano tiene una enseñanza radical. Jesús nos enseña que si alguien te ofende o si alguien te abofetea, pues pon la otra mejilla, ¿no? Si alguien te quita el manto, pues dale la túnica, ¿no? O sea, es tan radical la manera de vivir, por eso es tan criticada. Perdonar como el Señor nos perdona, ya lo escuchamos ahorita, ¿no? Cuando Dios nos perdona, borra todo. O sea, Él no nos perdona a medias, nos perdona todo. A igual que al hijo pródigo, que cuando está todavía lejos, pero lo alcanza a ver su padre, lo alcanza y no le pide explicación de su pecado ni del por qué se fue, lo abraza, lo perdona, es misericordioso con él. Hay una frase muy común en nosotros como cristianos que decimos, y bueno, en general, ¿no? Perdono pero no olvido. Esta frase es anticristiana, es una falsedad. Mejor estar disponibles al perdón, preferiblemente decir no te perdono en este momento porque mi corazón todavía no está dispuesto, porque mi corazón no está preparado para perdonarte. Esto todavía es más honesto, aunque no es el ideal, claro, o sea, no necesariamente no lo tenemos que hacer, pero es válido que tomemos un tiempo para perdonar y olvidar, a no estar reprochando todo el tiempo. Se requiere de un gran esfuerzo perdonar, pero preferible tomar ese esfuerzo, hacer ese sacrificio, tomar el tiempo que tengamos que tomar, que decirte constantemente te perdono, pero pues no olvido. Y es aquí donde nosotros entendemos que pedir perdón y decir gracias son ya un ritual de cortesía que desdibuja ya muchas veces el significado de los gestos y las palabras. Perdonar sinceramente debe brotar del corazón. Esto exige interiorizar, es decir, reconocer la propia fragilidad, los propios errores, experimentar el perdón de Dios para ofrecer al prójimo el perdón que hemos recibido. Cuando nosotros experimentamos el perdón, somos capaces de dar ese perdón. O sea, tenemos que tener bien presente qué es lo que Dios nos ha perdonado para perdonar al otro. El perdón no tiene fronteras ni límites, solo perdonando se desactiva el mecanismo que regenera constantemente el pecado, la división y la venganza entre los hombres. Jesús nos pide perdonar siempre. Revisa tu corazón y confronta la capacidad de amar con tu capacidad de perdonar. Si están a la par, perfecto. Si no lo están, algo anda mal. Perdona. Pues bien, yo creo que es un tema de mucha reflexión. Entendamos muy bien esto que el Señor nos quiere decir a través del perdón, algo que propiamente en este tiempo de Cuaresma tengamos que vivir, hacer una buena confesión, pedir perdón a Dios, pero también aprender a perdonar, recordando que el perdón le hace más bien a quien perdona que a quien pide perdón.